Buenos días a todos, hermanos, y bienvenidos a un nuevo episodio de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Romanos. Estamos ya en el capítulo 8. Hoy vamos a dar el versículo 1 al versículo 11. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo pues, no estaba viviendo una vida en práctica de pecado y cómo la manera de expresarse que él tenía en los últimos versículos era para demostrar el cambio que había entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Es por eso que Pablo da siempre la gloria a Jesús, porque sabe que en su antiguo hombre, en su antigua persona farisaica, que se gloriaba en la ley, pues era imposible ser salvo. La justificación solo viene por Cristo y él por eso siempre da la gloria a Jesús. Así que la última parte de Romanos habla de su antiguo hombre y hoy vamos a ver un poco más también de esto, ¿no? Porque como sabéis, Pablo pues escribió en prosa y no en capítulos, ¿no? Y vamos a ver cómo cuando empieza a hablar ahora en el capítulo 8, vamos a entender también cómo estos últimos versículos del capítulo 7 pues era su antigua persona y no su nueva persona, ¿no? Así que vamos a ver cómo hasta ahora, ¿no? Desde el capítulo 1 al capítulo 7 de Romanos, Pablo ha venido exponiendo la posición del hombre en relación con Dios, de cómo estamos perdidos y cómo la humanidad está toda bajo pecado y en necesidad de un Salvador. Como Jesucristo siempre se ha exaltado y entronizado como la figura principal que rompe esa enemistad entre Dios y los hombres, ¿no? A partir del capítulo 8 en adelante, Pablo va a exponer la vida en victoria de aquellos que creen en Jesús y viven bajo la gracia de Dios, recordando que la gracia no es vivir en pecado, que es lo que viene diciendo también Pablo en los últimos capítulos, porque la gente pues le malinterpretaba y pensaba que la ley o era mala, lo cual Pablo se encarga en decir claramente que la ley no es mala, o los que pensaban que vivir o estar en la gracia significaba pues, poder pecar tranquilamente sin ningún tipo de remordimientos y Pablo le está diciendo que no es así tampoco, ¿no? Así que seguimos, dice ahora el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué implica esto? Pues que al estar en Cristo y no bajo las consecuencias de la ley, entonces no hay condenación, puesto que la ley no nos puede condenar. Si estamos en Cristo Jesús, como Él ha vencido al pecado, la condenación que viene por la ley y por nuestro pecado, que es a causa de por qué esta condenación viene, no es porque la ley sea mala, sino porque la ley es justa y buena y a causa de la ley se nos juzga por nuestro pecado, pues este tipo de condenación ha sido quitada por medio de Jesús, ¿no? El justo. Sin embargo, recordemos que el estar bajo la gracia, como hemos dicho hasta ahora, no significa vivir una práctica de pecado. En Romanos 6, 1 al 2. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta frase, muy importante porque de lo que Pablo habla siempre es de estar en Cristo. Esto se aplica a las personas que están en Cristo. La condenación es quitada solo a aquellos que están en Cristo, que es lo que él ha venido diciendo desde el principio, ¿no? Como, o en el capítulo 6 también, ¿no? Como estamos ahora en Cristo, cómo estamos bautizados en Cristo, cómo estamos y pasamos a estar en una unidad con Él, como el ejemplo que pusimos, ¿no? De Israel con la nube, en 1 Corintios 10, 2, que también lo dice Pablo, ¿no? Y de cómo cuando estamos en Él, como estamos bautizados en Cristo, como dice en Gálatas 3:27, entonces estamos revestidos de Cristo y por lo tanto la condición por la cual una persona no es condenada delante del Señor por medio de la ley a causa de su pecado es el estar en Cristo, el estar justificados por Cristo. Así que siempre en todo el problema de la humanidad y del pecado se soluciona en Cristo, que es el mensaje de Pablo desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio. Por lo tanto, los que están en Cristo Jesús son aquellos que han creído en Él, que han muerto al viejo hombre, en la muerte en Jesús, ¿no? La muerte de Jesús, y han sido resucitados para vida, como decía en Romanos 6:4. Como dice Jesús, dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque estamos en Cristo. Creemos el mensaje de Jesús, creemos sus palabras, las escuchamos, y entonces ya la condenación es quitada porque estamos ahora en Cristo Jesús. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Estamos bautizados por un espíritu en su cuerpo, como dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Y bueno, la segunda parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No voy a hacer un comentario porque lo veremos en el versículo 4 y porque los que sepan un poco de crítica textual sabrán a qué me refiero cuando digo que no voy a hacer un comentario aquí específicamente, pero lo haremos en el versículo 4, ¿vale? Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo se refiere a la ley espiritual.
esa de vida en Cristo, la que dijimos que él llama la ley de Cristo en Gálatas 6:2, que ya no es una ley que nos acusa y que nos condene. Recordamos que también la muerte de Jesús y su resurrección nos trajo reconciliación. En Romanos 5:10 el mismo Pablo lo dijo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hicimos también un comentario acerca de esto, de cómo la importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús, como cada acto tiene una consecuencia y cómo por la muerte los pecados de la humanidad son perdonados, pero solo aquellos que creen en Cristo, en su resurrección, en el mensaje del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús, son salvos. Así que son salvos por la vida, y la vida es la resurrección, y hay que creer en la resurrección del Hijo para ser salvos. Seguimos. 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es el que tenemos todos, que tenemos que predicar cualquier persona que sea cristiana, el ministerio de la reconciliación. Somos enemigos de Dios y tenemos que reconciliarnos. Y el medio de esta reconciliación, el medio por el cual podemos alcanzar esta reconciliación, siempre es Jesús. No es persona humana, no es ningún santo, no es ninguna virgen, sino solamente Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Versículo 3 de Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vamos a analizar esto porque es un poco complicado de entender. Si leemos la primera parte que dice porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que vemos posiblemente que hable uno de su debilidad personal en la carne, al decir por cuanto era débil, era yo en ese sentido, el mismo, o segundo, lo más posible, de que habla como la carne en general, a causa del pecado. Hacía que la ley en realidad no nos pudiese justificar. Así que es posible que también hablase no de era yo, sino era en general. La ley era débil por la carne, en general de los humanos. Y por lo tanto no se podía justificar a nadie por medio de la ley a causa de la carne de las personas. Sea como fuere, esto enfatiza de cómo Pablo habla de cuando estaba bajo la ley, su vieja persona, y cómo no podía tener una vida en santidad ni evidentemente ser justificado, que es lo que algunas personas pensaban, que la última parte del capítulo 7, pues Pablo habla como una persona regenerada, ¿no? Y dijimos que esto no puede ser posible, ¿no? Así que vemos, por ejemplo, como porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en comparación a lo que decía Pablo de que en su carne no moraba el bien, como mi carne no mora el bien, era evidentemente lo que Pablo experimentaba en su vieja persona que estaba en la carne, que estaba sometido a la ley o que intentaba pues, justificarse con la ley. Y evidentemente no podía, porque necesitaba a alguien que le justificase, que fuese justo y que hubiese cumplido toda la ley, que fuese santo y sin mancha, que es Jesús. Por eso él estaba agradecido a Jesús en todo momento y por eso nosotros tenemos que estar agradecidos a Jesús en todo momento. Que es lo que me hace recordar a un vídeo que vi hace poco de un pastor que decía como hay una frase aquí en Estados Unidos que se dice mucho, Dios es bueno, la gente dice, el pastor dice eso y la gente dice todo el tiempo, y luego dice el pastor todo el tiempo, y la gente dice Dios es bueno. Y este pastor decía, pues es que esto a veces no está bien decirlo, porque aunque es verdad, la gente puede tener problemas, pero aquí está la historia, ¿no? Lo importante es que aunque tengamos problemas, Dios sigue siendo bueno. Ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que si creemos en Él podamos ser salvos. Y en eso ya ahí tienes toda la bondad de Dios demostrada y todo su amor. Ya puedes tener un problema, ya puedes tener un cáncer, ya puedes tener una situación, que aún así Dios va a ser bueno. Y si a mí yo tengo uno de los problemas más grandes del mundo y la gente me dice que esa frase no se puede decir, pues y tal, a mí me va a dar igual. Yo voy a seguir pensando que Dios es bueno porque ha muerto por nosotros y nos ha dado vida eterna si estamos en Cristo, algo que nadie merece, porque estamos en enemistad contra Dios. Así que Dios es bueno en todo el momento y siempre lo será en cualquier circunstancia, ¿no? Así que quería enfatizar en eso. Dice, porque lo que era imposible para la ley. Aquí quiere decir básicamente que la ley no era capaz de librarnos del pecado por la carnalidad, por el pecado de las personas. Importante que Pablo no está hablando que la carne física en sí fuera pecado, que es lo que dijimos también la semana pasada. Esto es importante, ver que la carne física en sí no es pecado. Dice, en semejanza de carne de pecado. Esto ya iba en contra de lo que decían los gnósticos de que Jesús no vino en carne. Es importante recordarlo porque el cuerpo en sí no es malo. Esto es lo que pensaban los gnósticos, pero la Biblia no pone eso en ningún lugar. De otra manera, Jesús por venir en cuerpo humano sería pecado y no lo es, que es lo que pensaban los gnósticos, como todo lo que era carnal o de carne, ¿no? De físico era malo, pues Jesús no pudo venir de forma física. Por eso Juan se mete mucho en contra de los gnósticos cuando dice que cualquiera que niegue que Jesús vino en carne no es de Dios, ¿no? Así que seguimos. ¿Qué es el significado de carne de pecado? Cuando Pablo se refiere de carne de pecado, quiere decir
como una persona física o corpórea, que al aparecerse en un cuerpo físico parece como nosotros, en el sentido que parece que es humano con una naturaleza separada de Dios, en ese sentido, ¿vale? Entonces por eso dice Pablo en semejanza, no que pareciese que estuviese en carne, en semejanza, pero no fuese carne en sí. Pablo se refiere justamente a esto, que Jesús vino en carne como nosotros, pero no era igual porque era sin pecado, ¿vale? Esto es importante. Es por eso que Pablo enfatiza en la palabra semejanza. Esto es sumamente importante, como he dicho, porque nunca Pablo dijo en carne de pecado, porque esto implicaría que Jesús pecó o tenía una naturaleza separada de Dios, pero Pablo dijo esto a propósito para decir que tenía semejanza, cuerpo físico humano, pero no igual, porque su naturaleza es divina y no pecaminosa, ¿vale? Insisto en que tenemos que enfatizar que la carne en sí no es mala, ¿vale? Eso es un pensamiento gnóstico, no cristiano. Por eso dice Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Filipenses 2, 3 al 11, aquí también vemos una de estas declaraciones increíbles de la deidad de Cristo, ¿no? Puedes leerlo del 3 al 11, pero básicamente el versículo 5 dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús evidentemente vino como un humano con carne física como la nuestra, ¿vale? Y eso en sí no es pecado. Pero evidentemente él no nació en enemistad con Dios porque era el Hijo de Dios, ¿vale? Ahora, cuando Pablo dice en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, aquí puede haber dos interpretaciones. Una, siguiendo la línea que hemos dicho en la primera parte, en semejanza de carne de pecado, quiere decir que vino como una persona física, con un cuerpo que envejece, que se desgasta, que se cansa. ¿Y cuál era el origen de este cuerpo? La causa del envejecimiento, desgaste y separación de Dios, el pecado del primer Adán. Por eso dice que vino en semejanza porque su cuerpo humano tenía las cualidades del ser humano que heredaba pues del pecado de Adán, un cuerpo que envejece y que muere y con límites. Por eso tenía ese cuerpo físico, pero no que Jesús nació en el pecado en ninguna manera. La segunda interpretación es que a causa del pecado es que Jesús toma un cuerpo humano para vivir una vida sin pecado y en su cuerpo de carne, física, en sí no pecaminosa, como hemos dicho, morir por nuestros pecados físicamente para resucitar. En otras palabras, vino para salvar al mundo a causa del pecado que entró en el mundo y que nos separó de Dios. Así que por eso dice en semejanza de carne a causa del pecado, para que Él tomase un cuerpo humano y muriese por causa del pecado de la humanidad, no del suyo. Eso sería una interpretación. O la primera, en semejanza de carne de pecado, en relación a que a causa del pecado de Adán, Cristo vino como un hombre y esta causa del pecado causa que el hombre en sí envejezca y que su cuerpo pues tenga límites. Entonces dice que vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, en el sentido de que su cuerpo, en el que Jesús vino a la tierra, pues experimentó la causa del pecado de Adán en el sentido no de separación de Dios, porque Jesús era Dios y es el Hijo de Dios, sino en el sentido de las limitaciones físicas que el hombre tiene cuando nace en este mundo y que no las tenía cuando estaba en el Edén. Cuando estaba en el Edén, evidentemente, pues tenía acceso al árbol de la vida y podía comer y seguían viviendo y ese cuerpo no se desgastaba. Entonces pueden ser este tipo de dos interpretaciones. Ahora bien, como siempre decimos, las dos incluso se pueden mezclar porque no son mutuamente exclusivas. Así que son dos opciones que os doy para que veáis lo que la gente y los teólogos pues piensan que puede significar esta específica frase de Pablo, ¿no? Seguimos, dice, condenó al pecado en la carne. Esto ya estaba profetizado, que en su físico iba a sufrir por nuestros pecados. De aquí que cuando dice en semejanza de carne de pecado, habla de su cuerpo físico, no de una naturaleza pecaminosa. Importante, Jesús no nació en pecado en ningún momento y no tenía una naturaleza pecaminosa. Esto es interesante porque cuando dice Pablo que en su carne no estaba el bien, no hablaba de su cuerpo físico en sí, sino de la pecaminosidad de su carnalidad espiritual, lo cual es otra razón para entender que hablaba de su viejo hombre cuando decía esto. Y bueno, como sabéis, en Isaías 53 se profetiza acerca de Jesús y de sus sufrimientos en su cuerpo por nosotros. Os dejo que leáis el capítulo entero, es un capítulo mesiánico muy importante y cómo ahí ya esta profecía se cumple en Jesús cuando vino a morir por los pecados por nosotros. Así que podéis leer, abrir vuestras Biblias y leer Isaías 53 o parar la pantalla y lo podéis leer aquí también. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Aquí sí que esta segunda parte, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la vamos a comentar y los que sepan un poco de crítica textual entenderán el porqué. Primera parte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aquí es importante entender que Pablo no está diciendo que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Esto es importante entenderlo. Sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros, pero no como un acto que hacemos. Es un acto pasivo, no es un acto activo. Nosotros no cumplimos la justicia de la ley, sino que es cumplida en nosotros. Y la segunda parte, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nos da una idea de cómo este acto es cumplido por Cristo, la justicia de la ley. En otras palabras, tenemos que estar en Cristo para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. También es posible que se haga referencia a lo que dijo Jeremías en el 31-33 sobre la ley escrita por Dios en nuestra mente y en el corazón. Recordemos, como decía, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La semana pasada enfatizamos en lo importante que era cómo tener la ley no solamente en la mente, sino también en el corazón. Cuando dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es aquí cuando vemos que está hablando de un acto continuo de una persona, algo presente de la persona que está en Cristo. Así que la justicia de la ley se cumple en nosotros de una forma pasiva, los que estamos en Cristo, los que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra manera muy importante y otro versículo que refuta la interpretación de que Pablo hablaba en los últimos versículos del capítulo 7 de su persona regenerada, ¿no? Porque aquí vemos cómo hay que andar en el Espíritu y no conforme a la carne, y vemos como en la última parte del capítulo 7 de Romanos decía que era la carnal y que en él no había el bien, etc., ¿no? Así que importante ver esto. Versículo 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a hacer una introducción general de esta porción y luego más detalladamente por versículo. Lo primero que vemos en esta sección es como Pablo, una vez más, evidentemente no hablaba de su persona regenerada en las últimas partes o versículos del capítulo 7. Recordamos esto, ¿no? Como decía que yo sé que en mí, esto es en mi carne, Romanos 7, 18 al 20, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, y en el 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado, en comparación con esto, ¿no? Como los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Hay una diferencia entre la carne y el espíritu, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por lo cual, si Pablo estuviese viviendo una carne, ¿no? Y que no mora el bien, y que no puede hacer el bien, y que siempre hace el mal, y que el pecado mora en él, y que él es carnal y vendido al pecado, entonces estaría ocupando de las cosas de la carne, estaría pensando en las cosas de la carne, y al ocuparse en las cosas de la carne, pues tendría muerte. Y vemos como Pablo habla siempre de la vida que hay en Cristo, en aquellos que están en Cristo, y como que sea un ejemplo. Y la semana pasada, a los que os interese este tipo de estudio, veréis cómo pusimos también más ejemplos acerca de esto. Pero simplemente para recordar y enfatizar todavía la importancia de lo que está diciendo Pablo y cómo hay que evitar esa interpretación de que los últimos versículos del capítulo 7 de Romanos es la persona regenerada, porque no lo es. Y lo vemos unos versículos anteriores en Romanos, en el mismo capítulo 7 y justo unos versículos después en el capítulo 8. ¿Qué es la carnalidad? Pues aquí la carnalidad puede ser una carnalidad de posición o de condición. Y esto significa que podemos ser carnales como posición en el sentido de que no somos de Cristo como éramos antes. Por ejemplo, en Efesios 2, 1 al 5 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Eso es como estábamos antes. Y ya vemos como dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí vemos la posición carnal de las personas del mundo. Estas personas que evidentemente solo piensan en las cosas
del mundo, cómo están controlados por la carne y hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. Algo que vimos que evidentemente también se aplica muy bien a lo que era Pablo antes, aunque fuese un hebreo, ¿no? Pues también, aunque se deleitase en la ley, pues estaba dominado por el pecado, porque no estaba justificado, no tenía el Espíritu Santo con él, ¿no? Así que existe esta carnalidad de posición. Cualquier persona del mundo, cualquier persona que no está en Cristo, que no conoce nada del Señor, pues tiene una carnalidad, está sujeta al pecado y está envuelta en estos vicios del pecado, en los pensamientos, etc. Ahora bien, también existe la carnalidad de condición, y es que esta carne de la que antes estábamos, en la posición carnal del mundo, ahora la podemos hacer por nuestra condición espiritual y lo que queramos hacer. Vemos en Gálatas 3:3 como dice, tan necios sois, del mismo Pablo, habéis comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto es un ejemplo de cómo se puede empezar por el espíritu y acabar por la carne. Gálatas 5:13-17, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Así que podemos dar ocasión a la carne en nuestra libertad en Cristo. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí una vez más vemos cómo Pablo pues está haciendo una exhortación a la iglesia de Galacia, ¿no? O a las personas que están en Galacia, para decirles que no tienen que andar en la carne y que no utilicen la libertad de Cristo para dar ocasión a la carne. Así que hay una condición a las personas cristianas que podemos dar ocasión a la carne. Y vemos también cómo las personas cristianas pueden satisfacer los deseos de la carne. Y vemos cómo también está Pablo haciendo una exhortación y quitándose de este grupo de personas que están en la carne, les está diciendo que tienen que andar en el espíritu, lo cual refuerza otra vez más la interpretación que dimos la semana pasada de que en los últimos versículos del capítulo 7 de Romanos, Pablo está hablando de su última persona. Pero así que lo que estamos viendo es que la carnalidad es de condición y de posición. Posición todo el mundo que no es cristiano y condición las personas que están en Cristo y que pueden empezar a dar ocasión a la carne. Por eso dice Pablo que aunque podamos hacer cosas en la carne, tenemos que morir a las cosas de la carne y andar en el espíritu. Por eso dice en el 24-25, pero es que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Esto es un ejemplo más de cómo está hablando Pablo de su antigua persona en comparación de su nueva persona, que han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y que hay que andar en el espíritu si vivimos en el espíritu. En 1 Corintios 3:1-3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os dio a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. Que vimos otra vez más, una vez, la carnalidad como condición de la persona cristiana, que se va a las cosas pasadas, a las acciones pasadas, a los deseos carnales, los pone por encima de los deseos espirituales. Y vemos cómo Pablo les llama la atención porque él no está en ese globo de personas carnales, él está andando en el espíritu, él vive en el espíritu y anda en el espíritu. Esto la semana pasada hablamos de esto más detalladamente y vimos cómo esto no implica que no caigamos en pecado, porque los cristianos no somos perfectos, pero tampoco implica que vivamos una vida en práctica de pecado, porque Juan nos dice de quiénes somos hijos los que practican el pecado. Pero aquí vemos una vez más cómo Pablo se aparta de este grupo de personas carnales porque él no es así. Y como la última parte del capítulo 7 de Romanos, él tampoco está hablando de su nueva persona regenerada, sino de la antigua persona, ¿no? Así que, carnalidad, condición y posición. Hay dos. Aquí vemos una cosa muy interesante porque Pablo los llama como niños en Cristo. ¿Qué significa esto? Porque hay personas que son recién conversas y que todavía tienen cosas con las que están luchando porque se acaban de convertir, acaban de creer el Evangelio. Entonces Pablo dice una diferencia. Pero Pablo dice, os tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas no son niños en Cristo, que pueden dar ocasión a la carne, etcétera, porque acaban de entrar en el Evangelio. Estaban de personas que ya estaban en Cristo, que conocían el Evangelio y que estaban dando ocasión a la carne de esta manera. Y Pablo está diciendo, os tuve que hablar como a niños en Cristo. Así que parece que Pablo da un margen, evidentemente, a los recién conversos por amor, pero que este margen no se lo da a las personas que llevan ya tiempo en el Señor. A esto les llama carnales, porque no están en crecimiento, sino que vuelven, están regresando de alguna manera al viejo hombre.
Por eso Pablo decía en el versículo 13 del capítulo 6 de Romanos: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los que están vivos están en el Espíritu y por lo tanto andan en el Espíritu. Por eso nos tenemos que presentar como vivos, porque los que están muertos son aquellos de condición carnal, oposición. Por lo tanto, para Pablo, un carnal es una persona del mundo, como hemos visto antes, una persona que conoce la ley pero que no ha sido justificada, como por ejemplo él era antes, o muchos judíos, o la persona de Romanos 2, ¿no? Un cristiano que estando en el espíritu se deja llevar por las concupiscencias del mundo y peca voluntariamente en vez de renovar el espíritu de su mente, como dice Pablo en Efesios 4:23, y echan mano del viejo hombre, como dice Pablo en Efesios 4:22, que no hay que hacer, ¿no? Y también un cristiano que empieza por el espíritu, pero que deja lo espiritual, acaba en la carne, como dice también en Gálatas 3:3. Así que estos son para lo que Pablo es un carnal. Hay dos tipos, tanto el mundano, completamente mundano, como el que se llama cristiano, o el cristiano que vuelve a los antiguos caminos. Nota importante, en estos dos casos, Pablo, su persona, se separaba de estas personas carnales. Pues él no estaba en el mundo, no es un judío que cree que es salvo por la ley, porque ya estaba justificado por Cristo, no es un cristiano que se deja llevar por las concupiscencias del pecado, no tiene mala conciencia, ha sido hallado fiel, como vimos en 1 Corintios 4, 1 al 4, que es ser constante, el ser fiel. Nos dice que tenemos que ser sus imitadores en 1 Corintios 11, 1, demostrando que él no era una persona que practicaba el pecado, ¿no? Simplemente una pequeña nota para que lo recordemos. Y ahora que hemos hecho este paréntesis, vamos a ir versículo por versículo. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una de las cosas importantes que vemos aquí es como cuando estás en el Señor, piensas en las cosas del Espíritu. Por eso tienes ganas de aprender más, tienes ganas de leer más, de orar más. Cualquier cosa que te dé un indicio de hacer cosas que son buenas para el Señor es una clara muestra de que el Espíritu Santo está en ti. Por eso dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, para que veamos la mente de las personas que están en Cristo. Ahora, no todo lo que nos viene a la mente, aunque pueda ser bueno a priori o pueda parecer bueno, tiene que ser siempre del Señor. Amar a nuestros enemigos, por ejemplo, no mentir, amar a Dios sobre todas las cosas, etcétera, eso siempre va a ser bueno y siempre viene del Señor. Pero hay otras cosas que hay que pedir guía al Señor. Por ejemplo, con Pablo, en Hechos 16:6, le fue prohibido predicar el Evangelio en Asia, que a priori es algo bueno, ir a predicar el Evangelio. Pero vemos cómo luego el Señor, por la obediencia de Pablo, le dio una visión para ir a predicar a Macedonia. Esto lo vemos en Hechos 16, 9 al 10, y ahí se fundó la iglesia de Filipos, una de las iglesias más fuertes que ayudaba a Pablo, y solamente la que más, donde estaba Lidia, la vendedora de púrpura, que en esa época era un material de lo más caro que había, ¿no? Lo que hace que Lidia fuera una persona de estatus grande, de ahí que se ha llegado a decir que Lidia era la persona que contribuía más que nadie a la causa de Pablo. Ahora bien, estás pensando todo el día en las cosas de la carne, porque esto de pensar en la carne o el espíritu que dice aquí Pablo no solamente va con las personas que no son salvas. Como hemos visto, hay una carnalidad de condición y una carnalidad de posición. Y ya sabemos todos que los del mundo están en el mundo. Pablo se puede referir a los del mundo en este versículo sin ningún tipo de problema, pero también se puede referir a nosotros si pensamos exclusivamente en las cosas de la carne. Estamos pensando todos los días en la cosa de la carne, en la cosa del mundo. Es una forma también de ver en qué posición estamos y en qué condición estamos espiritualmente, ¿no? O tenemos ganas de Dios. Se lo dejo para que lo podáis meditar. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice, porque el ocuparse de la carne trae muerte. Es importante observar que habla en presente. La carne es muerte. Ya no solo habla de un progreso futuro, sino que el ocuparse ahora mismo en la carne es muerte. Otra de las razones por las que es saber que Pablo hablaba antes, en los versículos finales del capítulo 7, de su vieja persona. Pero el ocuparse del espíritu es vida, vida espiritual, vida con Cristo en la justicia de Dios, no vida en el sentido de largos años de vida, por si acaso alguien pudiese entender esto, ¿no? Dice, y paz, lo mismo, la paz de la Biblia, no la de vivir en paz, sin problemas y que todo nos va bien. No la paz del mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos habla en Filipenses 4:7. La paz en las circunstancias, que nos dice Jesús en Juan 14:27. No la que el mundo da para que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Es la paz de Dios. Y la paz en cuanto a la enemistad que tenemos contra Dios ha sido quitada. Así que tenemos vida espiritual y paz para con Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento en cualquier tipo de circunstancia. Juan 14:17 dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da,
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hasta la paz del Señor, ¿no? Algo diferente. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí en el versículo 7 vemos como Pablo ahora habla de la ley de Dios. Esto es lo que venimos diciendo, de que la ley moral de Dios en sí no es mala. Simplemente representa lo que Él quiere, su naturaleza, evidentemente no de pecado, sino de santidad, de verdad, y no de mentira, no de levantar falso testimonio, etc. Así que, aunque es verdad que estamos en la ley de Cristo, que el mismo Jesús resume, y esa ley específicamente contiene leyes del Antiguo Testamento, por cierto, también la ley de Dios es buena y el espiritual se deleita en ella, en espíritu, alma, mente y cuerpo. ¿Vale? Importante en todo, ¿no? Luego dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Este designio, esta palabra es fronema, es ocuparse, ¿no? Que es lo mismo que hemos visto en el versículo 6 anterior. Así que los designios o el pensar y ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. Aquí vemos la palabra en Romanos 8:7, los designios es fronema de la carne, son enemistad contra Dios. Y aquí el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse, que vemos aquí esta palabra, es la misma fronema, que ves aquí fronema, que los designios. La misma palabra, ¿vale? Tenemos dos palabras en español, pero en griego es la misma palabra. Así que por cuanto los designios o las ocupaciones de la carne son enemistad contra Dios, lo mismo que hemos visto antes, el ocuparse en la carne o los designios de la carne es muerte, mientras que el ocuparse o los designios del espíritu es vida y paz. Así que vemos una importancia entre que pensar y el ocuparse en la carne, las dos cosas es enemistad contra Dios. Recordemos lo que hemos dicho antes de Romanos 5:10, que ya hemos leído acerca de cómo ahora que estamos en Cristo ya no somos enemigos y la paz vino a nosotros por medio de Jesús, ¿no? Así que si pensamos, ponemos nuestra mente, centramos nuestro ser en las cosas del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Estas son las cosas que la gente no quiere ver, pero es la doctrina bíblica de los apóstoles. Es en lo que Pablo hacía un énfasis importante, el darnos a entender que por estar justificados y bajo la gracia, y por lo tanto no bajo la ley, no significa que vivamos una vida en práctica de pecado. De ahí lo que vimos en 1 Juan 3:8. Es interesante también ver cómo la palabra enemistad que utiliza Pablo es la misma que utiliza Santiago. Recordamos Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Que veis? La palabra enemistad en Santiago 4:4, esa palabra que es ahí abajo, extra, ¿no? Enemistad, es la misma que vemos aquí en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es la misma palabra. La amistad del mundo es enemistad contra Dios y los designios de la carne, los deseos de la carne, son también enemistad contra Dios. Importante recordar cómo Santiago hablaba a los cristianos. Y si no sabéis, mirad el contexto. Santiago les dice, o también a nosotros, que lo leemos ahora, que si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. El hacerse amigo del mundo es hacer lo que hacen ellos, no ser diferentes. Poner la mente en las cosas del mundo como hacen ellos en todo momento. Tener la mente del mundo. Cuando ves que el mundo cambia y que el mundo en ciertas áreas de la sociedad, etcétera, cambia imágenes y cambia conceptos y nosotros los aceptamos y van en contra de la Biblia, tenemos esa amistad con el mundo y nos hacemos enemigos de Dios. En vez de tener nuestra fundación y nuestro fundamento en la Biblia y en la palabra del Señor, si lo hacemos al revés y lo tenemos en el mundo y en cómo la sociedad cambia, esto es una forma de hacernos amigos del mundo. Esta amistad es compartir. Por lo tanto, Pablo y Santiago están en la misma página, en la misma mente espiritual, porque están vivos en el espíritu y andan conforme al espíritu. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, tanto aquellos del mundo como los que utilizan la libertad de Cristo para pecar no pueden agradar a Dios. Pablo sigue hablando en presente. Aquí Pablo habla de un estado espiritual que se da en las personas del mundo, pero también se da en las personas que se llaman cristianas, pero que viven en los designios de la carne. Aquí vemos claramente cómo otra vez este ejemplo y este versículo excluye la posibilidad de que Pablo estuviera hablando de su persona actual cuando explicaba su situación pecaminosa en el capítulo 7 del 14 al 25. Porque habla de una vida en la que hace lo que sabe que es malo. Cuando dice lo que aborrezco, que eso hago, en el versículo 15, el pecado mora en él, por tanto estaría en la carne, ¿no? El mal está en él, el versículo 21, y tiene un cuerpo de muerte, que según lo que dice en el 6, el ocuparse en la carne, que es muerte. Por lo tanto, como dijimos la semana pasada, aquí Pablo estaba hablando de una vida en la carne y por lo tanto no podía agradar a Dios. La pasada vida de Pablo del viejo hombre no revestido por medio de Cristo, y como cuando se reviste
en Cristo, al estar sellado por el Espíritu Santo, al estar en el cuerpo de Cristo, al estar en Cristo, entonces su vida completamente cambia y ya no está muerto, ya no cumple los designios de la carne, sino los designios del Espíritu y anda en el Espíritu, ¿no? Ahora bien, no confundir este argumento de que Pablo no hablaba de su estado espiritual en vida en Cristo en el capítulo 7 de los últimos versículos, con pensar que ahora no existe la oportunidad de que un creyente vuelva al mundo y a presentar sus miembros al pecado, porque Pablo no excluye esta opción en ningún momento. Por eso en la Biblia siempre se nos da advertencias de no volver al mundo y al viejo hombre, ¿no? Son dos argumentos diferentes y los dos bíblicos y sanos doctrinalmente. Una pequeña nota sobre el versículo 8 cuando dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 8 ha dado origen a muchas doctrinas, como la de la salvación y regeneración antes de creer, lo que se llama la regeneración antes que la fe, puesto que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, tenemos que recordar lo que está diciendo Pablo aquí en contexto. Simplemente es que si vives en pecado no agradas a Dios. No que no puedas arrepentirte al serte presentado el Evangelio o al leer la Biblia y al ver la voluntad de Dios, o al convencimiento del pecado por el Espíritu Santo, ¿vale? Son dos cosas completamente diferentes. No está diciendo Pablo aquí ni abogando por una doctrina de la regeneración antes de la fe en ningún momento. Versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos otra vez cómo Pablo habla de la vida del Espíritu, en la que no se vive según la carne. Y cuando dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, por lo tanto, Pablo habla de una condición. Los que viven según la carne no tienen al Espíritu de Dios morando en sus vidas porque moran en la carne. Por eso cuando decía Pablo el pecado que mora en mí, evidentemente hablaba de su viejo hombre. Y la carne también sabemos que es contra el Espíritu. Y otra cosa muy importante, aquí vemos una declaración de la deidad de Dios. Si te das cuenta, dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿El Espíritu de quién? De Dios. Y ahora vamos a ver cómo equiparar a Jesús con Dios, como siempre hace. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que vemos cómo Pablo intercambia la palabra Dios con Cristo, porque para Pablo Jesús es Dios, como para nosotros, ¿verdad? Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Este versículo habla de la muerte física del cuerpo. Pablo está haciendo un contraste entre la muerte física y la vida que viene del espíritu. Vamos a hablar de esto más adelante. La razón más simple para entender esto es que cuando estamos en Cristo estamos muertos al pecado, como decía en Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, somos liberados del pecado por la muerte de Cristo. Por eso, si Cristo está en nosotros, entonces nuestros cuerpos ya no sirven más al pecado, como dice en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que la primera parte, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, se refiere a la muerte física que experimentamos todos, lo cual ya vimos que es una de las consecuencias de la desobediencia de Adán. Pero dice más, el espíritu vive a causa de la justicia. Aquí existen diferentes opiniones con relación a lo que Pablo habla específicamente. ¿Se refiere al espíritu del hombre o al espíritu de Dios? Cuando dice más el espíritu. Recordemos que en el griego antiguo no había distinción entre mayúsculas y minúsculas, ni puntos ni comas. De hecho, todo estaba escrito en mayúsculas y seguido, ¿no? Así que no había ni puntos ni comas, ni mayúsculas ni minúsculas para poner la E de espíritu en mayúscula, ¿no? Y el resto en minúscula, ¿no? Aunque en griego espíritu se escribe de una forma diferente, ¿no? Pero para que entendáis lo que quiero decir. Eso no había forma, entonces muchas personas no saben si está hablando del espíritu de la persona o del Espíritu Santo. Algunos piensan que se refiere al espíritu del hombre, pues dice que vive a causa de la justicia, justificación. Así que más el espíritu de la persona vive a causa de la justificación, una forma de interpretarlo, ¿vale? Y que el contraste del cuerpo y espíritu tiene sentido al ver la diferencia que pasa entre la conversión en el ser humano, como el cuerpo se envejece, pero el espíritu se renueva, que es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, como que ese espíritu interior vive, aunque el cuerpo exterior se envejece a causa del pecado, ¿no? Del pecado de Adán, las consecuencias en el ser humano. La otra interpretación es que Pablo habla del Espíritu Santo. Una de las razones es porque dice el Espíritu es vida, aunque algunas traducciones lo ponen como está vivo. La traducción es disputada porque algunos dicen que la manera más adecuada es decir que el Espíritu es vida, puesto que zoe, la palabra en griego para vida, es un nombre, no un adjetivo. Y algunas traducciones, como la versión inglesa de la ESV, lo tienen traducido así. Por lo tanto, si se utiliza esta traducción, se habla solamente del Espíritu Santo porque solo Él es vida en sí. También se basan en la palabra para espíritu neuma, en los versículos 9 al 11, y cómo se refiere siempre al Espíritu Santo. Puesto que no hay claridad absoluta, dejamos las dos interpretaciones como posibilidades,
aunque yo creo que la primera es más posible, pero vamos, son interpretaciones para que sepáis que existen en el mundo cristiano y que no está claro a lo que se refiere específicamente, ¿vale? Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora aquí en el versículo 11 vemos el contraste de la muerte física con la resurrección de nuestros cuerpos mortales. La promesa de que si el Espíritu de Dios está en nosotros y mora en nosotros, entonces también nos vivificará nuestros cuerpos mortales. Vemos también como el verbo morar está en presente, lo cual es algo activo que enfatizamos mucho aquí, ¿no? También es importante ver cómo esta vivificación es en total dependencia a la resurrección de Jesús. Como dice en 1 Tesalonicenses 4:14 Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder, siempre todo dependiendo en Jesús. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y una pequeña nota aquí también, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aunque es claro que Dios levantó a Jesús de los muertos, como hemos visto en 1 Corintios 16:14, es importante ver esta relación en la Trinidad, ya que Jesús declaró que él mismo tenía poder para resucitarse a sí mismo. Esto lo vemos en Juan 2:19, cuando dice, y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en Juan 10:17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí que vemos cómo existe un acto de la resurrección de Jesús por el cual tanto el Padre como el Espíritu Santo y el Hijo tienen el poder de la resurrección en la cruz. Importantísimo. Así que el resumen de lo que hemos visto hoy. Básicamente, cuando estamos en Cristo ya no estamos bajo la condenación de la ley, que es un mensaje que viene diciendo Pablo desde el principio también, ¿no? Que lo que era imposible por la ley, a causa de la debilidad carnal del pecado personal de cada persona, lo que era imposible es posible por medio de Jesús. Y como Cristo vino como humano, pero sin pecado. Y esto lo hizo para condenar el pecado y su causa en todos los humanos que estuvieran solamente en Cristo. ¿Vale? La condición importante, estar en Cristo. Pablo diferencia los que son de la carne con los que son del espíritu. Los que ponen su mirada y se ocupan en la carne pertenecen a la carne y los que se ocupan del espíritu pertenecen al espíritu. Y como el vivir en la carne es no agradar a Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no vivimos en la carne. Y por lo tanto, si estamos en Cristo, seremos resucitados como Él lo fue. Y bueno, hermanos, con esto terminamos el episodio de hoy, la primera parte del capítulo 8 de Romanos. La semana que viene tendremos más y como siempre os digo, si tenéis alguna duda me podéis escribir. Y nada más, que el Señor os bendiga mucho y hasta la semana que viene.